Pero gracias a Dios por permitirnos estos medios para podernos comunicar y también para colocarnos en la presencia del Señor en esta mañana. Quiero pedirle a mis hermanos que me acompañen en una lectura y la encontramos en Salmo 139 del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Vamos a darle la bienvenida a nuestro Rey en esta mañana, a este lugar y en todos sus hogares. Padre, Rey de misericordia, gracias, Señor, por despertarnos cada día con una victoria nueva, Señor. Es ganancia, Señor, poder abrir nuestros ojos cada mañana, poder tener una noche de descanso, un compartir en el día, Señor. Tu provisión está cada día con cada uno de nosotros en nuestros hogares, Señor. Gracias por todas las maravillas y por todos los actos con los que tú te manifiestas cada día en nuestras vidas, Dios. Permítanos, Señor, ver con tus ojos la obra maravillosa, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, Padre, para así darte el primer lugar en cada uno de nuestros corazones. Haznos sensibles cada día, poderoso Rey, a tu palabra, al andar contigo, Señor. Que nuestro sentir siempre esté hacia ti, Señor. Que no hayan pensamientos vanos de nuestra parte, Dios. Que no haya el con qué ofenderte cada día, Dios. Escudriña nuestros pensamientos, Señor, y enséñanos el camino nuevo, Padre. Glorioso Rey, en esta mañana clamamos, Señor, que extiendas tu rostro, Padre, en todos aquellos lugares, en aquellas personas, Señor, que están afectadas por esta circunstancia, la que tú nos estás permitiendo en este momento, Padre. Coloca paz en el corazón de cada persona, Señor, que todos, Señor, toda la humanidad podamos entender que tu propósito se cumplirá, que nada cambiará tu plan, Señor. Llénanos, Señor, cada día de paz en nuestro corazón, de entendimiento, Señor. Padre, que podamos entender que toda la obra de tus manos es perfecta, Señor. Bendice, Señor, aquellas familias, Señor, que están siendo afectadas por esta situación. Coloco en tu presencia todo sistema militar y en especial el sistema médico, Señor. Doctores, enfermeras, auxiliares, toda persona, Señor, que dejan a sus familias, Señor, con un regreso incierto, Padre. Pero sabemos que en tu amor hay mucha bondad, Señor. Y tú, Señor, colocarás sanidad en cada persona, Dios. Y también fortaleza en todos los médicos, Padre, para que tengan humanidad. Y también que tengan fe en ti, Señor. Que todo, Señor, lo que está sucediendo es porque tú lo permites, Padre. Dios, guárdanos, Señor. Permite que cada día podamos estar delante de tu presencia, Señor. Que podamos estar unidos en oración, intercediendo por toda esta circunstancia, Dios. Llénanos de ti, Señor, cada día. Colocamos en tu presencia este precioso momento. Clamamos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, y que sea Él, Señor, que descienda de los cielos, Padre, y que perfeccione este tiempo, tanto en la persona que va a predicar tu palabra, como en el ministerio de alabanza, y como las demás personas que estamos reunidos, Señor, en el nombre tuyo en esta mañana.
Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestro Ministerio de Alabanza para que le demos continuidad a nuestro programa del día de hoy. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos hoy en este lugar para adorar y honrar el nombre de nuestro Señor. Y le vamos a decir: Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias porque nuevamente nos das oportunidad, Señor, de pasar tiempo contigo. Te damos gracias porque nos das oportunidad, Señor, de despertar, de contemplar, Señor, el salir del sol. Por la oportunidad que nos das, Señor. De agradecerte, Padre, por la oportunidad de vida que nos otorgas, Señor. Por la oportunidad de una vez más disfrutar en familia y de vivir la vida. De aprender un poco más de ti, Señor, y acercarme un poco más a tu presencia. Señor, te agradecemos, Padre, por todo. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Sabemos que tú estás en cualquier lugar, Padre. Sabemos que tú estás respaldando y cuidando a todas las personas, Señor. Haciendo cambios en sus vidas, Señor. Transformando sus corazones. Cambiando sus estilos de vida, Padre. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí para ayudarnos, Señor. Para darnos un nuevo aliento, Padre. Para darnos un nuevo motivo de vivir, Señor. Permíteme, Señor, sentirte y tocar tu manto, Padre. Aunque mis ojos, Señor, no te puedan ver, podemos sentirte, Señor. Podemos sentir tu fragancia, podemos sentir tu amor y tu poder, Padre. Te lo agradecemos, Dios. Estamos aquí para adorarte y honrarte. Sí, Señor. Tú estás aquí, Padre. Estás en este lugar, Señor. Y levanto mis manos, Señor, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas, Señor. Las levanto a ti. Porque tú me liberas, Señor. Porque tú me das paz. Porque tú me das protección y compañía, Padre. Levanto mis manos a ti, Señor, porque te alabo, porque te amo. Porque te doy lo mejor a ti. Porque tú lo mereces, Señor. Queremos adorarte, Señor, en corazón, en espíritu y en verdad, Padre. Queremos entregarte nuestra alabanza y nuestra voz. Te adoramos, Padre. Te cantamos. Te damos solamente a ti, Señor. Levanta sus manos y alaban al Señor. Levanto mis manos y al aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Nuevamente levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Vamos a ir hacia abajo. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. ¿Qué comienzas a sentir? Una unción que
el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Vamos, dígaselo a él. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. ¿Qué comienzas a sentir? Una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Sí, Señor, levantamos nuestras manos, Señor, y podemos sentir, Señor, una unción que me hace cantar, Señor. Puedo sentir el fuego, Señor, que transforma mi ser, Padre. Señor, yo quiero enamorarme más de ti, Señor. Yo quiero vivir conforme tu justicia y tu verdad, Señor. Contigo yo quiero adorar, Señor. Yo quiero cantarte, Padre. Quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón y mi alabanza, Señor. Quiero darte cada día lo mejor, Padre. Te adoramos, Dios. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más.
Dígaselo a él, yo quiero enamorarme más de ti. Cuando pienso en tu cruz, Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu amor, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. dígaselo a él, no me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Dígaselo a él. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. No quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies, como un perfume a tus pies. Enamorarme más de ti. Sí, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti, Padre. A mi vida quiero entregarte mi alabanza, Padre. Y ante ti te seguimos adorando y te seguimos cantando. Estamos gozosos, estamos felices, Señor. Porque tenemos una oportunidad más, Señor, de agradecerte, de alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Te alabarán, Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído, Señor, los dichos de tu boca, y te cantarán, te contarán de tus caminos, Señor. Te alabamos, Padre, y te adoramos. Estamos aquí para seguirle orando, seguirle cantando a nuestro Señor, a nuestro Rey. Estamos gozosos en ti, Padre, y ante ti te cantamos. Vamos a orar, vamos a cantar en nuestro Vamos a gozarnos en Él, a gozarnos en tu amor. Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Por toda mano Jehová. Dígaselo a Él. Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca,
Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos a la. Una vez más, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mira de lejos al altivo. Sí, Señor. Te oramos, Padre, y te agradecemos, Señor. Te cantamos, Señor, y te damos la gloria. Disponemos, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor. Abre, Señor, nuestra mente para entender tu palabra, Señor, para entender tu enseñanza y lo que tú traes para nosotros, Padre. Te agradecemos, Padre. Amén y amén. Qué bueno es alabar y adorar a nuestro Salvador Jesucristo. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Muchas, pero muchas bendiciones. Gracias por estos medios, por estas redes, porque podemos vernos, podemos exhortarnos, podemos alabar, adorar a nuestro Dios y también para ser edificados con su palabra en esta mañana. Bien, hoy terminamos y iniciamos con el último capítulo de la epístola a los Hebreos. Un estudio que nos llevó por más de un año. Claro está que con algunas interrupciones. Y al leerlo, usted se da cuenta que lo que tenemos en este capítulo son exhortaciones prácticas, que ya había comenzado desde el capítulo 11 el autor. Pero hoy diríamos más práctica en el sentido de que ya son puntos más específicos, mencionados breves que se hacen de diversas responsabilidades que los cristianos deberíamos asumir en vista de todo lo que se ha presentado en la sesión final de la epístola, que es la superioridad del poder de Cristo. El autor les había hablado a sus lectores y por supuesto a nosotros que estamos estudiando la carta acerca del poder de la fe en Cristo. Lo veíamos en el capítulo 11. En el capítulo 12 el autor nos hablaba acerca del poder de la esperanza en Cristo. Y ahora va a tocar el tema del poder del amor en Cristo. Ese es el tema de esta mañana que vamos a estar meditando, considerando. El poder del amor en Cristo. El autor se prepara para animar a sus lectores a que expresaran el amor que tenían ellos en Cristo. Claro está que en el contexto social de su tiempo, pero de mucha validez universal para el contexto de hoy de nosotros. Como cristianos, ¿qué nos debe llevar el poder del amor en Cristo? Pues bueno, en 1 Juan 3:18 dice
que vuestro amor no se quede solo en palabras, sino que mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Y el verso 19 del capítulo 3 de Juan, la primera de Juan, dice: y nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. El poder del amor en Cristo nos debe llevar a tomar acciones, hechos. Vamos a considerar este tema porque es un capítulo bien largo, tiene 25 versículos, pero lo vamos a resumir en 3 campos o en 3 áreas, en las cuales, como creyentes, como cristianos, mostremos ese amor que está en nosotros, el amor de Cristo. Vamos a considerarlo en 3 áreas, como decía. Pero antes, vamos a orar al Señor. Señor, bendícenos a meditar en tu palabra, que lo podamos hacer en medio de tu presencia. Te lo pido y te lo agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La primera área es en relación con otros. En relación con otros. Y lo podemos observar ahí de los capítulos del 1 al 3. Mire cómo comienza a exhortarnos el autor en relación con otros. Dice el primer versículo: permanezca el amor fraternal. El autor ya les había exhortado a levantarse y a seguir la carrera cristiana en el capítulo 12. Lo podemos ver ahí en el 12, en el 12 y 13 también. Pero ahora también les exhorta a que perseveren, a que permanezcan en el amor fraternal. Y por la manera que el autor les comienza a exhortar, nos podemos dar de cuenta, hermanos, que el autor, estos hermanos habían mostrado el amor fraternal al comienzo. Y lo había comenzado de maneras muy prácticas. Y lo podemos ver ahí en el capítulo 6, verso 10, en el mismo capítulo 10, 33, 34. Pero ahora que su ánimo en la carrera cristiana había decaído, como lo dice en el capítulo 12, 3, disminuye también el calor de su amor fraternal. Tal vez por las mismas circunstancias en que vivían los hermanos de Hebreos. Recuerde que estaban en persecución, tratos, y fuera de eso también estaban rodeados de doctrinas falsas, extrañas. ¿Qué es el amor fraternal? Bien, déjenme leerlo en otras versiones. Dice en otras versiones: sigan amándose unos a otros como hermanos. En otra versión dice: no dejen de amarse unos a otros con amor de hermanos. Concluimos entonces que el amor fraternal es un amor de un tipo muy especial y se refiere a lo que es propio de hermanos y de hermanas en Cristo. Sigan amándose unos a otros como hermanos, como hermanas en Cristo. Mi querido hermano, hermana, que nos está viendo por esta pantalla, no se puede dejar ir del amor fraternal. Al contrario, debemos permanecer en él. Somos una familia, un clan de hermandad. Somos hermanos los unos de los otros. Y no en base a una afinidad natural o terrenal, sino por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos hizo hijos de Dios
y hermanos suyos. El autor ya les había explicado a ellos en el capítulo 2, verso 10 y verso 12. ¿Cómo se expresa el amor fraternal entre nosotros como hermanos en Cristo? Déjeme decirle en primer lugar que ese amor no es mera emoción o sentimiento, sino es un compromiso que se expresa en un afectuoso afecto, en un profundo afecto, en un profundo respeto, confianza, estima, unidad, lealtad, compasión y perdón. Así amaba el Señor. Y así debemos nosotros de amarnos los unos a los otros, con ese amor de hermanos y de hermanas en Cristo. Así como era necesario el amor fraternal en el contexto para ellos, también es la gran necesidad de hoy. ¿Por qué? Porque este amor nos permite a nosotros como creyentes crecer en madurez como comunidad y desarrollar una fe firme, gozosa, perseverante, y se hace especialmente necesario en los tiempos de dificultad. Hoy estamos pasando por tiempos de dificultad y es donde debemos de amarnos con el amor fraternal los unos a los otros. Sigamos cultivando, mi querido hermano, el amor fraternal, porque si hay algo que permanece es el amor. El autor ya había expuesto en el capítulo 12, verso 27, que hay unas cosas que van a ser removidas, pero hay otras cosas que no van a ser removidas, y entre esas cosas es el amor. Mi querido hermano, hermana, que nuestras familias, que nuestros vecinos, que nuestra comunidad y aún las comunidades cristianas nos conozcan, porque somos una iglesia que expresamos un amor fraternal. Cristo dijo: y en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. La segunda exhortación con relación a otros, dice el autor: no os olvidéis de la hospitalidad y de los maltratados, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Por la manera en que el autor dice no olvidéis, implica que los lectores habían empezado a descuidar la hospitalidad. De ahí la exhortación: no se olviden de la hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad en el contexto de Hebreos? Pues bien, déjenme leerlo en otras versiones. Dice el versículo 2: no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos. En otras versiones dice: no se olviden de practicar la hospitalidad, porque de esta manera algunos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Este texto se refiere al asunto de Abraham en el Antiguo Testamento. Cuando Abraham estaba en su tienda, llegaron unos visitantes y sin saberlo resultaron siendo ángeles. Pero también Abraham recibió una bendición de esa visita, porque ellos fueron los portadores del hijo de la promesa, Isaac. Mi querido hermano, el amor de Cristo no solo nos debe llevar a los que conocemos, sino también nos debe llevar a los que no conocemos, a los extraños.
Eso es lo que significa hospitalidad. Amor a los extraños, amor a los desconocidos. Mi querido hermano, donde hay amor de Cristo, también debe haber amor para los extraños, para los desconocidos. En la iglesia del primer siglo, este era un ministerio muy importante, ya que había muchos hermanos que iban de ciudad a ciudad para compartir la palabra de Dios, para enseñarla. Pero también muchos hermanos eran comerciantes y era necesario ir a otras ciudades. Pero también era importante por el ambiente en que ellos vivían. Recuerden que ellos estaban viviendo perseguidos, en persecuciones estaban ellos. Y estas persecuciones hacían que perdieran ellos sus casas, y al llegar a otro pueblo, a otra ciudad, le era necesario hospedarse. Claro, sí, habían posadas, pero las posadas de aquel tiempo no tenían el carácter moral que los cristianos esperaban. Por eso era necesario, era importante este ministerio. Había que alojarlos a ellos. Mi querido hermano, esta exhortación sigue siendo válida hoy para nosotros los creyentes. Se necesita cada vez la hospitalidad. Muchas personas, familias cristianas, están llegando a las congregaciones. Pensemos, ¿cómo estamos tratando a esas personas, a esas familias que nunca la hemos conocido, que para nosotros tal vez son extrañas? ¿Cómo las tratamos? Jesús, en Mateo 25, dice: fui extranjero y me acogiste. Pero ¿cuánto te vimos, Señor, forastero? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí también me lo hiciste. En el contexto de hoy, ¿cómo podemos mostrar ese amor hacia ellos? Bueno, en cositas muy sencillas, muy prácticas, dando una bienvenida afectuosa a ellos, acogiéndolos en nuestra mente, en nuestros corazones, llamándolos después, dándole una palabra de aliento, prestando un servicio y, ¿por qué no, proveyendo un producto alimentario para ellos? Mi querido hermano, Jesús hizo actos de hospitalidad. Jesús alimentó, Jesús sirvió, dio comida. La hospitalidad como el amor. Alguien dijo, se debe poner más en las obras que en las palabras. Yo te pregunto hoy, mi querido hermano, ¿qué impacto se produciría para Cristo y aún para nuestra iglesia si practicáramos más este amor a los que nos visitan por primera vez? El amor a los extraños. Meditémoslo. Que el Señor nos ayude a expresar ese amor a estas personas. Tercer aspecto, tercera exhortación con respecto en relación con otros, sigue diciendo el autor en el versículo 3: acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvieran en su mismo cuerpo. El amor de Cristo, hermano, que está en nosotros, nos debe llevar al cuidado compasivo. Nos debe llevar al amar al que sufre, al que está en prisión, al que está siendo maltratado, afligido.
expresión que se nota aquí en el texto, algunos de la comunidad de los hebreos, al principio, si lo vemos en el capítulo 10, verso 33-34, ellos practicaron este amor a los presos, a los maltratados. Pero ya algunos de la comunidad de hebreos ya están rehusando a prestar esta ayuda. Razones, no nos la dice el texto, pero por el contexto de la gente que están viviendo ellos allí, tal vez podríamos atrevernos a decir por temor a identificarse como cristianos en un tiempo de persecución. Sin embargo, mi querido hermano, el poder de amor en Cristo demanda una atención para estos hermanos que están en prisión y siendo afligidos. Recordemos que las prisiones romanas en aquel entonces eran lugares nocivos. Y lo que proveían de comida allí y para otras necesidades no eran suficientes para el preso. Se necesitaba la ayuda de familiares y de hermanos en Cristo. Era esencial esta ayuda para sostener la vida de este hermano que estaba allí. No era por malhechor, sino por la fe en Cristo. Como iglesia, somos un organismo. Son nuestros hermanos en Cristo que están en otras condiciones. Acordémonos de ellos, no los podemos descuidar. Atender a estos hermanos que sufren por prisión o por maltratos es atender mismo al Señor Jesucristo. También nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25 dice: y estuve con hambre y me alimentaron, y estuve con sed y me dieron a beber, estuve en prisión y me visitaron. Pero ¿cuándo, Señor, te vimos en estas cosas? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Mi querido hermano, mientras todavía estemos en este cuerpo, estamos sujetos a los mismos sufrimientos y debemos ayudar como nos gustaría ser ayudados si los papeles fuesen invertidos. Acordarnos de ellos significa pensar en sus necesidades. Pero no solamente pensar en esas necesidades, sino que hay que actuar, hay que formar y ejecutar planes para satisfacer estas necesidades. Que el Señor nos ayude, el Espíritu de Dios nos ayude a que no solamente ponga el querer, sino el hacer también. Que nos ayude a ejecutar planes para llevarlos a cabo, ayudar a estas personas. Mi querido hermano, recopilando todo este primer punto en relación con otros, el poder del amor en Cristo nos debe llevar a tratarnos fraternalmente. 2, amar a los extraños, es decir, siendo hospitalarios. Y 3, atendiendo a los que sufren. Miremos en relación con nosotros mismos. Otro campo. Dije que íbamos a mirarlo en 3 campos. Ya miramos uno en relación con nosotros. Ahora vamos a mirar en relación, con otros. Ahora vamos a mirar en relación con nosotros mismos. Dice el autor, sigue narrando el autor, exhortando el autor, dice el versículo 4: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mi querido hermano, el matrimonio es el primer lugar donde el amor de Cristo debe practicarse. ¿Por qué? Porque es una relación instituida por el Señor. Y la instituyó el Señor para ser honrada, honrosa. ¿Cómo podemos honrar nuestra relación con nuestra vida matrimonial? Manteniéndola en santidad. Los casados debemos mantener la santidad en nuestras vidas matrimoniales. ¿Cómo podemos honrar nuestra relación matrimonial? Bueno, con respeto, con cuidado y fidelidad el uno con el otro. Esposo, esposa, esposa, esposo.
y no en actos ilícitos. Lo que Dios instituyó honroso, el enemigo lo quiere deshonrar, lo quiere desvaluar. Ha convencido casi a toda la cultura que el matrimonio es un estilo de vida igual que otros, y nos ha dado opciones de estilo de vidas alternativos. Hoy es normal el libertinaje sexual. Y ante los ojos de mucha gente, inclusive de jueces terrenales, no lo condenan, aunque lo aplauden. Pero el juez, que es el fuego consumidor, como dice Hebreos 12:29, en el gran juicio final el Señor lo condenará. Por eso, con toda certeza, el autor dice, con toda seguridad, dice, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterios. En ese día final Dios va a juzgar. Va a juzgar a quienes, a todos los que han cometido relaciones sexuales fuera del matrimonio, como también a los adúlteros. Es decir, aquellas personas que todavía violan la exclusividad de la relación matrimonial. Hermano casado, mantengamos nuestra vida matrimonial como lo más valioso, como lo más honrado. Así nos tiene el Señor Jesucristo, lo más valioso. Segundo lugar, en relación con nosotros mismos, dice el salmista en el versículo 5 y 6, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen, con lo que tenéis ahora. Pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mi querido hermano, esta exhortación de ser libres del amor al dinero, porque así también lo dicen nuestras versiones, indica que las presiones financieras eran uno de los problemas específicos que enfrentaba estos hermanos originales. Pero el autor les recuerda, y como nos recuerda a nosotros, que el amor se debe dirigir a las personas como a Dios y como hermanos y hermanas en Cristo, como también a los que no son. Y nunca amar el dinero y a las cosas terrenales. El dinero y los bienes materiales son de esas cosas que van a ser removidas. Y vuelvo y cito capítulo 12, verso 27. El amor al dinero nos deshumaniza, nos lleva a todo tipo de mal, como dice 1 Timoteo 6:10. El amor al dinero nos lleva a la avaricia, y la avaricia es idolatría, como dice Colosenses 3:4. En vez de adorar lo creado, el autor nos exhorta a adorar al Creador y poner toda nuestra confianza en Él. Estemos contentos con los que tenemos hoy, hermano. Estemos contentos con el presente, basados en la confianza de la promesa que Dios nos ha dicho: no te abandonaré, ni jamás te desampararé. El autor de Hebreos recuerda lo que Dios le dijo a Josué allá en Deuteronomio, capítulo 31, verso 6. David también expresó esa confianza en el Salmo 118, 6, cuando él dice: el Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple hombre mortal? Y aquí lo cita también el autor. Mi querido hermano, Dios nos ha librado del temor de la muerte, como lo dice capítulo 2, verso 15 en el libro de Hebreos. ¿Cómo entonces podemos ceder a temores menores
Cuando Dios nos está cuidando permanentemente y tantas veces. Los hombres nos pueden quitar las posesiones materiales y aún el cuerpo corruptible en que ahora vivimos, pero no pueden tocar la vida y las riquezas eternas que tenemos en Cristo. Por tanto, mi querido hermano, si no tenemos nada, no nos desesperemos. Si tenemos suficiente, estemos contentos. Pero si tenemos mucho, lo sacrificaremos para el bien de otros. Hagamos tesoros, no para acá, sino para el cielo, para el Señor. Tercer exhortación que nos pone el autor en relación con nosotros mismos, dice el versículo 7 y 8, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y evitar su fe. El poder del amor en Cristo nos hace, mi querido hermano, recordar aquellos líderes que tuvieron, aquellos líderes que vivieron en un tiempo. Recordemos a esos líderes. ¿Recuerda alguno usted, mi querido hermano? Recordemos a aquellos que siempre enseñaron, pero más por su ejemplo que por su discurso. El autor de Hebreos haya presentado en el capítulo 11 todo un discurso de personas que estuvieron por encima de sus circunstancias, pero también estuvieron por debajo de sus circunstancias. Su fe los hizo estar por encima aún de la muerte, aún de sus dificultades. Si estudiamos estos personajes en el capítulo 11, ¿qué personaje le impresionó a usted? ¿Qué personaje por su modo de vivir lo impresionaron? Para que imitemos su fe. No estoy diciendo que edifiquemos nuestra vida sobre ellos, pero el autor de Hebreos nos presenta otro conquistador, otro héroe, otro modelo, y ese modelo es nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 8, Jesucristo es el Señor, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mi querido hermano, ese es el verdadero modelo para hoy nosotros como creyentes. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, en las cuales usted y yo podemos edificar nuestra vida, porque Él nunca cambia. Los líderes de la iglesia pueden ir y venir, pero Jesucristo permanece igual. Cristo es el centro de nuestra fe. Y si ponemos toda nuestra confianza en Él, tenemos un líder que siempre estará presente en nosotros para ayudarnos y orientarnos. Tomémoslo a Él como ejemplo, como el ejemplo más grande. La cuarta exhortación con respecto en relación a nosotros mismos, el autor continúa en el verso 9 y nos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con los alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Mi querido hermano, una de las principales causas de la inestabilidad de nuestra fe son las diversas y extrañas doctrinas. Nunca ha habido escasez de doctrinas falsas en las congregaciones. Parece que algunos cristianos hebreos habían vuelto a acercarse a Dios mediante algunas ceremonias mosaicas y leyes que fueron cumplidas en Cristo. Pero el autor le dice a ellos y nos dice a nosotros, no se dejen cautivar por esas nuevas y extrañas doctrinas.
en relación a nosotros mismos, hermanos, debemos mantener alejados de doctrinas que se desvían de la verdad. Si Cristo es nuestro apoyo constante que no cambia, que ya lo ha explicado el autor en el verso 8, la verdad acerca de Cristo tampoco cambia. Siempre sigue siendo igual. Nunca ha cambiado. Tal vez los tiempos cambiaron, los contextos han cambiado, pero la verdad permanece y permanece para siempre. No hay cabida para novedades doctrinales que contradigan la suficiencia de Cristo. Mi querido hermano, solo nuestros corazones serán afirmados con la gracia. Somos aprobados por la gracia y no por seguir una lista de reglas. Tengamos cuidado, porque cualquier enseñanza que no esté basada en cualquier sacrificio que no sea el de Cristo es extraña, es falsa. Mantengámonos alejados de estas doctrinas. Recopilando este segundo punto en relación con nosotros mismos, el poder del amor en Cristo nos debe llevar a mantener en santidad nuestra vida matrimonial. 2, a mantenernos libres del amor al dinero y más bien estar contentos, confiados en la promesa del Señor. 3, recordar a nuestros líderes y seguir su fe, pero hay un líder mayor, ese líder es nuestro Señor Jesucristo, y manteniéndonos alejados de doctrinas que nos desvían de la verdad. Entremos al último campo o la tercer área, y es en relación con los deberes espirituales. Ya hemos visto en relación con otros, en relación con nosotros mismos, ahora para terminar en relación con los deberes espirituales. Miremos los versículos del 10 al 14. Sigue exhortándonos el autor de Hebreos diciendo: tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. El autor de Hebreos recuerda todos esos detalles que fueron en el Antiguo Testamento y que fueron solamente sombras para aplicarlos al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos la obra de Jesucristo, que sufrió y murió fuera de la puerta de la ciudad. Todo esto recopila el autor para decirnos por qué fue necesario que Jesús fuera crucificado a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Y el resultado es, como él mismo dice en el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció afuera de la puerta. Mi querido hermano, era necesario el sacrificio de Cristo afuera de la ciudad. ¿Cuál fue el resultado? Santificación. Cristo con su muerte nos santificó. El autor ya también lo había explicado en el capítulo 10, en el verso 14 dice: y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de Cristo, hermano, en la cruz nos volvió a reconciliar con Dios. Podemos acercarnos a Dios, como también lo dice en el capítulo 4, confiadamente al trono de su gracia, gracias a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 13 al 14 dice: y si servimos a un Señor que salió, es menester, hermano, usted y yo, que salgamos también. Dice el verso 13: salgamos pues a Él. ¿A quién? A Cristo. Fuera del campamento llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Mi querido hermano, es menester
que salgamos. Pero que salgamos ¿a dónde? Que salgamos de nuestro estilo de vida de este mundo. En el contexto de Hebreos, eran que los cristianos salieran de ese judaísmo que todavía tenían raíces ellos en su vida. Salgamos, mis queridos hermanos, de los valores y conceptos de la sociedad, que son todo lo contrario a los valores eternos. Salgamos a los conceptos inadecuados y más bien acerquémonos más a Dios y a su verdad, es decir, a su palabra. Toda salida y peregrinaje siempre debe ser a Jesucristo. A Jesucristo. Pero esta salida, miren lo que nos lleva a sufrir, a tener rechazos, persecuciones. Cristo lo sufrió y lo sufrió de parte de su propia comunidad judía. Mi querido hermano, usted y yo a veces tenemos que enfrentar el rechazo de nuestra propia familia, el rechazo de nuestras propias amistades y aún del mundo. Pero vale la pena, mi querido hermano. Nuestra vida cristiana es un peregrinaje, porque aquí no tenemos una ciudad permanente. Vivimos en un mundo donde todo puede ser removido, y nuevamente cito el capítulo 12, verso 27. 27. Aquí no puede haber ciudad, institución permanente, porque todo esto va a ser removido. Mi querido hermano, usted y yo como cristianos debemos ver las cosas de este mundo como tentativas y clavar nuestra esperanza en el futuro, buscando la ciudad que ha de venir, la habitación permanente que Dios prepara. Así lo hizo Abraham, allá en el capítulo 11, verso 10. Los sueños y nuestros anhelos de la persona de fe no se dirigen a cosas temporales e inestables, sino hacia las cosas que se esperan y no se ven. Esa es la fe. Capítulo 11, verso 1. Pero también, como otra exhortación dentro de los deberes espirituales, está la que nos propone el autor de Hebreos en el versículo 15 y 16, y dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Los lectores de Hebreos, mis queridos hermanos, tuvieron que dejar el culto de sacrificios de animales, porque ya todo esto se había cumplido en el sacrificio único de Cristo. Sin embargo, todavía les quedan a ellos y por supuesto a nosotros dos tipos de servicio y de ofrendas que agradan a Dios. Tenemos que ser conscientes de la gran santificación, de la gran salvación y del precio que Dios pagó para dárnosla. Y es que nunca, mi querido hermano, podemos dejar de adorar y de alabar a nuestro Salvador. Uno de los sacrificios que coloca aquí el autor es la adoración a Dios. Una adoración que podemos ofrecerla por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el sacrificio. Tenemos un altar ahora, no de bronce, sino un sacrificio, un altar donde fue colocado el Señor Jesucristo allá en la cruz. Es por medio de Él que debemos de ofrecer adoración a Dios. Que toda nuestra oración sea por medio de Él, de aquel mediador quien nos comunica con Dios. Pero ¿qué tenemos que ofrecer? No productos de la tierra como se ofrecía anteriormente, ni animalitos. Dice el autor: ofrezcamos el producto de los labios que confiesen su nombre. Confesar su nombre es reconocer todo lo que Dios es y todo lo que Dios nos da y hace y lo que le debemos. Todo eso debemos expresarlos es con nuestros labios, con nuestra boca.
cómo es de importante la himnología, cómo es de importante la alabanza, la adoración. Disfrutémosla, mi querido hermano. Alabemos a Dios porque es una ofrenda, un servicio que le agrada a Dios. Pero también la otra ofrenda que le agrada a Dios, dice el autor, generosidad hacia el hombre. Hacer el bien. ¿Hacer el bien a quién? Al semejante, al prójimo. Un servicio expresado en hechos concretos de ayudar al necesitado, al que sufre. Es un servicio de amor, de generosidad a nuestro prójimo. Esos son los sacrificios que al Señor le agrada. Dios quiera que nos ayude a esto, mi querido hermano. Pero la cuarta exhortación en relación a nuestros deberes espirituales, el versículo 17 continúa diciéndole el autor: obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Parece que hubo una tendencia de algunos a menospreciar a los líderes, a los pastores locales de la iglesia. Tal vez porque había mucho ambulante por ahí que traían diversas doctrinas extrañas, según el versículo 9. Pero el autor aquí de Hebreos dice: obedezcan, sujétense a sus líderes. Y eso lo podemos hacer por el amor en Cristo, mi querido hermano. Cuando el siervo de Dios está dentro de la voluntad de Dios, enseñando la palabra de Dios, usted y yo debemos de obedecerle. Pero obedecerle ¿en qué sentido? Viviendo sus enseñanzas. Según el versículo 22, el autor hace un ruego aquí. Dice: hermanos, como diciendo, les ruego que lo que les escribí, obedezcan. Ese es en ese sentido de obediencia que tenemos nosotros como miembros. Obedecer cada palabra que sale de la boca de nuestros líderes, mi querido hermano. Dice el autor la razón, ¿por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Velar significa preocuparse. Si hay una persona más que se preocupa por la salud espiritual de la iglesia, es el líder, el pastor. Cuando se desvían de la verdad, cuando se alejan de la comunión del Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros hacer o dar gozo al pastor? Trabajando con él, trabajando de la mano con él. Qué bueno que podemos trabajar con el pastor y nosotros como miembros juntos, en armonía, para que la obediencia de los miembros sea una fuente de gozo para el pastor. Esa es la exhortación del autor acá. Obedezcan, consideren a sus líderes. Pero otra observación con respecto a nuestros deberes espirituales está en el 18 y 19, cuando dice: orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, ya que deseamos conducirlos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que puedan volver a estar pronto con vosotros. Mis queridos hermanos, la exhortación es a orar por nuestros líderes. Debamos llevarlos siempre en oración. ¿Para qué? Para que tengan motivos y acciones honrosas, para que siempre nos visiten a nosotros como iglesia, como congregación. Mi querido hermano, ¿cuánto oras usted por sus líderes? Oremos por ellos. Y a propósito, oremos. El 3 de mayo tenemos una enseñanza misionera de nuestro misionero Mateo.
Él se encuentra por allá en Rochester y hablamos en estos días y nos va a hacer una predicación ya grabada. Dios quiera que se den todas las cosas para que podamos de él de allá de Rochester y nosotros acá podamos escuchar esa predicación misionera. Oremos por él, mi querido hermano. Pero también, ya para ir finalizando, el 20 al 21, el escritor de Hebreos pide oración. Hace una oración por la iglesia. Le dice el verso 20, que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El pastor de aquí, de esta carta, que es el líder, a los hebreos, él ora. Él ya había expuesto una serie de exhortaciones y él es consciente que todas estas exhortaciones, comunidad no podía hacerlas solos, como tampoco nosotros podemos cumplir todas estas exhortaciones. Necesitamos de quién? Necesitamos de la gracia, del amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él ora. Él ora para que sean perfectos y buenos por el poder de Dios y para que seamos hacedores de la voluntad del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Terminando la carta, vemos también a partir del versículo 22-24 un ruego que hace el autor y ahí podemos encontrar el propósito de la carta. También el autor hace un anuncio de las intenciones de visitarlos acompañados por Timoteo. También vemos unos saludos a todos los líderes y a los miembros de la iglesia y también unos saludos de los hermanos de Italia a estas congregaciones y concluye con un saludo final diciendo, como dice el versículo 25, la gracia sean todos con vosotros. Amén. En otras versiones dice que el amor de Cristo esté con todos ustedes. Como en otras palabras diciendo que el poder del amor en Cristo los haga a ustedes patente en toda la vida de nosotros para la gloria y la honra de nuestro Dios. Mi querido hermano, para terminar y recopilando este tercer punto en relación con nuestros deberes espirituales, el amor de Cristo nos debe llevar a considerar a Cristo que sufrió y murió fuera de la puerta. 2, a ofrecer sacrificios de alabanzas continuamente a través de Cristo. 3, a ser obedientes y tener consideración a nuestros pastores. 4, a orar por nuestros líderes y también orar por la iglesia. Terminando, pensemos en esto, mi querido hermano. Si algún gran líder cristiano nos estuviera escribiendo, ¿qué cosa nos rogaría hacer? ¿Qué cosa nos exhortaría a hacer en relación con otros, en relación a nosotros mismos, en relación a nuestros deberes espirituales? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles en la vida cristiana? Usted y yo lo sabemos, pero con la ayuda del Señor, que esos puntos débiles los podamos convertirlos en puntos fuertes. Así terminamos la carta o esta epístola a los hebreos. Antes de terminar, quisiera orar por ustedes. Padre, en esta tarde, en esta mañana, ya tarde, Señor, te damos gracias, Señor. Nos unimos al mismo ruego, a la misma oración del autor de Hebreos, Señor. Señor, ayúdanos, capacítanos, perfecciónenos, Señor, para que ese amor de Cristo que está en nosotros podamos evidenciarlo, Señor.
evidenciarlo no solo con palabras, sino con hechos, con acciones, Señor. Que ese poder que actuó en tu Hijo Jesucristo, que lo hizo levantar entre los muertos, también ese poder actúe en nosotros, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdenos, Señor. Que nuestro corazón en esta mañana se incline ante ti, Señor. Tú que colocas la paz en nuestros corazones, coloques esa paz. Ayúdanos, Señor, a amarnos con el amor fraternal. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a reconciliarnos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta epístola, por todas estas enseñanzas, Señor. Concluimos, Señor, que tú eres superior a todo y a todos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos, Padre. Solo tu poder y tu amor nos puede perfeccionar, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, ahora y por siempre, Señor. La gloria siempre sean para ti, Señor. Gracias, Padre Dios. Que el Dios de toda gracia, Señor, cada día nos perfeccione más y más, para que tu gloria en nuestras vidas sea exaltada, Señor, para que otros lleguen a experimentar ese amor en sus vidas, Señor, para que nuestro país, nuestra vecindad cambie, Señor. Ayúdanos a que otros vean que tú vives en nosotros, Señor, que el amor tuyo está en nuestros corazones, Padre. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Esta oración, Señor, la hemos hecho con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, así terminamos la carta o la epístola a los Hebreos. Espero que hayamos aprendido, pero más que aprendido, pongamos en práctica estas enseñanzas del libro de Hebreos. No siendo más, un abrazo muy fuerte y nos veremos, si Dios lo permite, dentro de 8 días por estas redes sociales. Mi querido hermano, aprovecho también para que dentro de 8 días nos conectemos, porque vamos a realizar virtualmente la cena del Señor. No se la pierda. Así que estemos listos para dentro de 8 días. Muchas bendiciones. Dios me les bendiga.